Hola, soy Sai Tapia, bienvenidos a Conversatorio, el capítulo 1, volumen 2. Si les gustó, recuerden dejar sus comentarios con todas sus opiniones y sigamos la conversación ahí. Así que continuamos. Y pues la otra película de la cual ya platicamos, amigo, tu favorita, Parasite. Parasite, güey. ¿Qué se puede decir sobre Parasite? Que no se haya dicho y que no vayan a ustedes a haber sabido después de que haya ganado 43 premios en los Oscar y en todas las demás galas a las que he estado invitado. O sea, Parasite es una película completísima. Está construida como tiene que hacerse. La producción es hermosa, las actuaciones están sobresalientes, el guión es muy bueno, excelente. Sí. Esa película está hecha como filigrana, de verdad. Estaba viendo el otro día unas capturas, bueno, fotos más bien, de los sets. O sea, estaban construidos los sets en los estudios, literalmente la casa no existe, ¿no? Uh-huh. Nada más hicieron el como el frente, la parte del frente y todo lo demás era lo generaron en pantallas verdes y todo ese tipo de cosas. Y son unos genios. O sea, no sé, yo no puedo hablar más de Parasite, en serio, o sea, es increíble. Danos tú una ligera opinión, amigo, porque yo creo que algo de lo que hablábamos el otro día era, y lo mismo lo dijo Bong Joon-ho. No, cuando recibe el premio y dice, pues, cuando se quiten la barrera de los subtítulos podrán descubrir más cine, ¿no? Sí. Y era lo que hablábamos. Desde hace cuánto se está haciendo cine coreano, ¿no? De calidad, ¿no? O sea, ahorita hay mucho auge por todo este fenómeno de la cultura surcoreana. Y se está permitiendo entrar como a la cultura occidentalizada, porque ni siquiera somos una cultura occidental, ¿no? Sino somos occidentalizados. Entonces, creo que el abrirse a ese tipo de historias y que aún así lo mantengas, ¿no? Porque de pronto sientes esa diferencia, ¿no? Así como de, ay, es que esa cosa es asiática, ni le voy a entender. No, ay, que los símbolos, pero no, o sea, cuando una historia habla de la condición humana, pues venga de donde venga, tú lo guachas, ¿no? Y aparte te pega, ¿no? Dices, es que sí, o sea, así, lamentablemente, algo que me pasó con Parasite y posteriormente películas que vi, era esta parte de la violencia y esta parte como de las clases, ¿no? Entonces, fue como de, fuck, o sea, el mundo está jodido. O sea, a veces creemos que nada más nosotros estamos jodidos, pero pues corrupción, pestes, todo, o sea, muerte, destrucción, cumbia, o sea, hay en todos lados, ¿sabes? Sí. Y una parte cool del cine y al abrirte a otros horizontes del mismo es que en todos lados están estos gritos, ¿sabes? Sí. Estos gritos de estamos mal, estamos muy mal. Sí, porque la verdad, seamos honestos, la mayoría de gente no tienes así como la concepción de que en Corea del Sur o en esos países que uno considera primer mundo también hay gente que está muy necesitada, ¿no? Uh-huh. Muy debajo de la línea de pobreza de su país, ¿no? Sí, ellos tienen acceso a internet, no es lo mismo que la gente que está en la Sierra de Guerrero que no tiene comida, ¿no? Pero sí, de cualquier manera... Hay Santa Fe, ¿no? En todos lados. Sí, y hay chilapas en todos lados. Chilapas en todos lados y Ecatepec y todo. Y es interesante el ejercicio de bueno, el choque cultural también. O sea, sí. No nada más es darte cuenta de que aquí está mal y todo. Que también en esos países, o en otros países primermundistas, tercermundistas, en todos lados, se cuecen habas y la gente sufre y la gente tiene necesidad. Y sus contextos son interesantes. Es complejo el tratar de entender lo que les pasa a estas personas. Y yo siento que la narración de la película te da para muchos, es un ejercicio de reflexión que te dice, mira, hay gente que necesita, hay gente que hace esto, a lo que estás dispuesto a llegar para tratar de satisfacer tus necesidades, ¿no? Y lo que decimos, o sea, y no es un sermón, que es lo más padre de todo, sí. Que de pronto en muchas películas se vuelven como de, tú eres malo por haber sido rico y tú estás por haber nacido pobre, ¿no? Y, no sé, o sea, ejemplos así de hay bastantes. Y creo que no se vuelve un sermón, sino te muestra las circunstancias para que tú tomes esa decisión y esa
postura sobre también ti mismo, ¿no? Entonces creo que eso es lo que me gustó mucho de la película. O sea, cuando la vi la primera vez fue como de, ¿qué te pareció? Pues no sé, o sea, obviamente me gustó. Si me voy al punto básico, pues sí, me gustó, ¿no? Pero si te hago un análisis ahorita, no sé, o sea... Sí, hay que digerirla. No sé qué, tuve que digerir muchas cosas porque sí es como, es que sí habla de cuestión de clases, pero... También habla como de la condición humana, o sea, se vuelve muy filosófica por momentos, aunque no lo pregone, se vuelve. Y ahí tiene obviamente enterrado también en la crítica total al capitalismo, o sea, en realidad lo que los orilla a ellos a todo es el capitalismo, un sistema que no les permite. Y además también la misma salida a través de él. Sí. O sea, justamente, ¿no? Llegando como al final, la aceptación de bueno, o sea, ¿cuál es la opción? ¿Cuál es mi opción aquí? Para poder lograr esto, ¿no? Entonces, dices, pues es que estás atrapado. Sí, no hay mucha opción. Sí, no hay muchas opciones, ¿no? Entonces, pues, ese es intentar ver esos ángulos, ¿no? De cada parte del sistema y está muy, muy cabrón como situarte en él, porque al final te arrastra. Igual, o sea, literal, así como se hunde todo, ¿no? O sea, ya es una corriente que te lleva. Te lleva. Sí, aquí, digamos, en México la cuestión es un poco diferente. Puedes no estudiar la universidad y la gente probablemente te respete. Pero los sistemas, o en realidad la forma de pensar en Asia es bastante distinta y se nota, ¿no? ¿Por qué le darían a él el trabajo de darle clases a esta muchacha si no es un estudiante universitario, si no hay nada que lo respalde, si no es importante? Da igual que él esté totalmente capacitado para hacerlo porque el güey es muy listo, tiene el conocimiento. No, y se nota también una brillantez de toda la familia. O sea, no es como que sean basura social, ignorantes, todo lo contrario, o sea, son personas muy brillantes en un contexto muy jodido. Entonces, sí, o sea, pero como dices, la final, su misma circunstancia social es como de, pues no te voy a abrir la puerta, o sea, yo ocupo esto, yo ocupo papel, y a diferencia de aquí, ¿no? De, pues si tengo un puesto en el tianguis. Sí, te puedes abrir paso tú solito. y ya, ¿no? O no. Es un decir. O no. Porque también, o sea, al final eso es lo que nos hace reflexionar a partir de nuestro propio contexto, ¿no? O sea, bueno, ¿y yo qué hago? Hay una leyenda que dice que si estudio en la universidad, pues voy a poder como acceder a ciertas cosas. Y hijo, estudia Derecho, por favor. No vayas a estudiar artes como tu primo Said, ¿no? Entonces sí es como de... no, es como esta situación de, bueno, ¿y qué hago, no? Aquí en mi contexto no aplica. Aquí en esta cuestión hay tantos profesionistas que no tienen dinero, o sea, que se dedican a ser youtubers. ¿No? Y que al final, no, o sea, no es necesario, pero de todos modos las normas son otras, ¿no? Ocupas o contactos, o sea, incluso aunque tengas tu puesto de tianguis, ocupas el contacto de alguien que tianguis. Sí, o sea, digamos que nuestra sociedad es una sociedad apadrinada. Sí. Y que tiene todo el sentido del mundo si lo planteas desde el hecho de que literal por cuestiones religiosas, teológicas, o sea, ocupas un padrino para sobrevivir, ¿no? Sí, siempre vas a tener, se busca el paternalismo, aparte de todo, no es tanto que exista, uno lo busca porque es la manera de salir adelante en muchos casos. No, y que ha permeado la sociedad, o sea, a pesar de que se diga laica y demás, o sea, donde quiera ocupas un padrino. Dame una beca, carnal. Sí, o sea, todo el mundo ocupa un padrino porque si no estás tu mecenas. ¿Quién te recomendó? No, pues Don Chuy de la tienda. Ah, bueno, Don Chuy tiene una buena referencia, ¿no? Sí. Entonces ahí es como de, mira, interesante, ¿no? Ya también ubicas como esos puntos de, bueno, ¿y ahora yo qué hago, no? Vamos a conseguir un padrino, Si hay un padrino potencial por ahí, por favor, ayúdennos. No necesariamente Sugar Daddy. No, tal vez Sugar Mommies. Y no necesariamente Sugar Mommies, sino padrinos. Pero bueno. Entonces sí, creo que Parasite genera como esa parte. Está preciosa la composición. La fotografía está brutal. O sea, brutal. Las actuaciones, o sea, así es como de... Cero predecible. La verdad es que no la esperas. En ningún momento esperas cuando empiezas a ver. ¿Sabes que de pronto como me dio una situación? O sea, como estos trabajos iniciales de Tarantino. O sea, cuando explotaba. Sí. O sea, de pronto fue como de ¿qué está pasando? Sí, que viene esta situación de plasmar. Planteas y de pronto lo haces reventar, ¿no? Sí. Lo chido de Parasite es que revienta como 3 veces. Sí, nunca se cae. Sí, no, o sea, te plantea
y revienta esa situación, pero esta situación te plantea otra cosa y luego la revienta. Entonces, de pronto como que me genera ese sentimiento familiar. Dices, sí, mira. porque aparte eso te hace todavía más difícil definirla en un solo género. ¿Cómo puedes tú definir Parasite simplemente como una película de suspenso? O como una comedia negra o drama, ¿no? O un drama. O sea, no, pasa por muchos terrenos en el cine y te muestra muchas cosas distintas. Todas amalgamadas de buena manera, lo cual es lo que también es sorprendente. Muchas películas tratan de hacer eso, de pasar por varios temas y no lo logran. O sea, se pierden ahí, se caen, no dices, ¿por qué esto lo están haciendo? Sí, todo como que se lo sacan muy gratuito, ¿no? Sí. Y la verdad hay un trabajo de dedicación, hay un trabajo de atención a su arte de Bong Joon-ho. Sí. Y pues sí, o sea, que gane todo y le den presupuesto para que siga haciendo un buen de cosas. Pero por favor que no hagan el remake o el reboot o lo que quieran llamar en HBO. O sea, ya es una buena obra, no es necesario. Y es algo que también Hollywood tiene que aprender a dejar de hacer eso. No sé, tú no has visto Oldboy, creo. Ya me exhibiste. Es una película que también ya es vieja, o sea, Oldboy es de 2007. No, y aparte es súper conocida. Sí. O sea, porque a pesar de que haya gente como el ignorante de ello, eso me genera un punto aquí de ignorancia. Ubicas, ¿sabes? Sí. O sea, sabes más o menos de qué va y tienes la idea porque es muy popular. Sí. O sea, y como dices, pues si ya es tan popular el producto original, o sea, carajo, ¿para qué haces otro? Vienen y nos hacen el remake de Oldboy. Y la neta, el remake de Oldboy es una copia, aparte de todo rebajada. O sea, le quitaron todo lo que de verdad hacía importante a Oldboy. ¿Y eso para qué? O sea, el punto debería ser mejorar la obra y no nada más venir a sacar dinero de una historia ya contada. O replantearla, ¿no? Sí. O sea, porque también, por ejemplo, pasa mucho con la figura de Don Quijote de la Mancha. Sí. O sea, es una historia que también está tan manoseada, pero pues hay versiones muy interesantes. O sea, de hecho hay una versión rusa del 67, creo, 71, por ahí, que está muy completa. O sea, podrías no aventarte el libro. Y si ves esa versión específicamente, porque están los musicales de Hollywood y la verdad pues, están muy alejados. Pero si ves la versión rusa de Don Quijote, de esa año, está súper fiel al lugar, al tono, y dices, qué chido. Y de pronto está como la última que sacaron de la muerte de Don Quijote, que te replantea como esta figura que sigue siendo como el... Pues la idea siempre fresca de darle un giro a la historia original. Ajá, y eso dices, bueno, está padre ver la visión, ¿no? Porque en este caso de la muerte de Don Quijote, digamos que es el ascenso de un Sancho. Sí. ¿No? De Sancho Panza, no de un Sancho. Vaya. No, o sea, la parte padre es esa, es la visión de qué pasaría si, no sé, si ahora Sancho toma esta capa, ¿no? O sea, ese no es el plot, pero en general es pues no sé, el discurso de la película, ¿no? Sí. Y está padre, o sea... Sí te genera como un interés. Y también véanla, está muy buena. Es Terry Gilliam, me parece. Nada que los torrents no solucionen. Sí, sí, exactamente. Actualmente, si no tienen dinero, pues siempre existen otras maneras, ¿no? Pero no estamos incitando a la piratería. Sí, por favor, apoyen a los artistas, apóyennos a nosotros. La gente quiere crecer. Si te gustó nuestro contenido, apóyanos en Patreon. Déjanos un like, suscríbete a nuestro canal y toca la campanita. No, pero me refiero o sea, al final de consumo sí está dirigido como a darle esta vuelta, ¿no? A la misma historia que pues, de alguna manera también es muy popular y estoy seguro que un grosso muy grande de la población no ha leído Don Quijote y no lo hará nunca en su vida. No lo haré. Pero pues hay como muchas obras que te permiten accederlo. Sí. ¿No? Y justamente es lo que decíamos, pues sí, bueno, si vas a hacer otro Oldboy, pues hazlo. Ajá, o sea, ¿qué te interesó de esa exploración? ¿No? O sea, te permite abrir posibilidades, ¿no? Y de ahí se han derivado pues muchas cosas. Sí. O sea, bien dicen que al final no hay tantas historias, ¿no? O sea, solamente son las mismas historias, pero... puros remixes. Ajá, sí, todo es un remix, ¿no? Sí. Así cuando lees el diccionario, todos los demás libros son remixes. Todos los demás libros son remixes, sí. ¿No? Entonces, creo que esa es una parte importante. Ya hablamos demasiado, amigo. Sí. Recuerden que este es un espacio seguro.
libre de spoilers y gluten free. Bueno, en este tal vez no tan libre de spoilers porque no o sea, neta vean las películas. Estoy hablando de Don Quijote del 61, del 71. Y esa es la película, pero el libro tiene bastantes 500, años. ¿sí? O sea, no sean así. Si no sabes qué pasa en Don Quijote, amigo, es que... Spoiler, al final se muere. Pero... ¿Sabes qué me gustaría tocar el tema? Y justamente creo que este es un espacio para poder hablar de estos temas, de los stand-ups mexicanos. Antes de irnos, quisiera hacer una pequeña acotación para los stand-ups en México. ¿Qué pedo? No era lo que pensaba que ibas a decir, pero estoy de acuerdo, en realidad apoyo tu punto. No, algo que hablábamos al principio era, antes, fuera de cámara, era el hecho del desarrollo de la comedia, ¿no? Cómo se vuelve muy complejo. Entonces pienso como en estas figuras estandoperas estadounidenses, ¿no? Como Robin Williams, ¿no? En su debido momento, que personalmente a mí sí me ha generado como mucha influencia. Y cómo se deriva, ¿no? Por ejemplo, Kevin Hart, de pronto me gusta, ¿no? Trevor Noah. Sí. Amo a Trevor Noah, muy pesado, bueno, ¿no? sí. Muy bueno. Y este desarrollo de la comedia y de la crítica, ¿no? O sea, hace poco también, bueno, tampoco ya tiene tampoco, de esta Hannah Gadsby, fuerte. O sea, sí, o sea, si el humor no va de la mano con la crítica, entonces ¿cuál es el punto? Y voy a regresar un poco a Jojo, ¿no? En una entrevista Taika decía que cuál es el arma, ¿no? Para intentar atentar contra la tiranía, ¿no? Y obviamente es la sátira, la comedia. Entonces, si no es a partir de las tiranías, lo que tienen pues es esto, es el infundir este miedo, y ese es el mecanismo de control, ¿no? Y justamente pues la comedia es lo que te permite Sí. pues acceder a una pequeña liberación, ¿no? Una pequeña catarsis, o en su defecto a una abolición, ¿no? Si no hay humor, no hay libertad. Sí, exactamente, Sí. ¿no? Pero aquí me gustaría como pensar en esta parte de, bueno, y también esta libertad, ¿no? Como que hasta dónde puede llegar, ¿no? O hasta dónde se vuelve como calidad, ¿no? Sí. de comedia. O sea, porque sí he visto específicamente en México muchos stand-ups y mucha tendencia a generar stand-up últimamente, pero no hay un cuidado de la comedia. O sea, son como chistes, pero no lo elevaría a un término de género cómico, ¿sabes? O sea, son como es un vato contando chistes, y había un programa hace mucho, ¿no? ¿Cómo se llamamos nosotros los comediantes? Ajá. Chin el que no se ría. Chin el que no se ría. Y literal era eso, o sea, dudes que se subían a un escenario a contar chistes. Y que eso no necesariamente es como un acto cómico, ¿no? Eso no es un stand-up, eso es un dude contando chistes durante 10 minutos. Ajá. No sé, tal vez a lo mejor de lo que estamos hablando aquí es de que el humor mexicano es distinto al humor americano. Eso es obvio, ¿no? Sí. Pero entonces, pues también hay que marcar cierta distancia. O sea, no estoy diciendo, no defiendo el humor, o al menos los stand-ups mexicanos, porque la verdad tampoco es como que estén hermosísimos. Pero pues, tal vez lo que tienen que hacer es buscar su propia identidad, ¿no? Sí, creo que hay mucho de eso, porque al final, como dices, se me genera un copy-paste también mal entendido. O sea, se va como a justamente, ¿no? Lo que decíamos al principio, que no te gusta la familia Peluche. No, o sea, sí, pero justamente es un sketch de soltar chistes y albures durante un rato. Y dices, ok, está muy padre si esto es 2002, ¿no? Pero dejó de ser 2002 hace 18 años, ¿no? Y estamos avanzando a poner discusiones sobre la mesa, estamos avanzando como a criticar esas mismas cuestiones, ¿no? Y lo que decía Eugenio Derbez hace poco, ¿no? Ya no se puede decir nada con el feminismo, ¿no? Y pues quizás lo que siempre has dicho es estúpido, ¿no? Y justamente la comedia es ese tipo de cosas que las pone sobre la mesa, ¿no? Sí. O sea, es gracioso porque es verdad, pero ¿qué tan verdad es eso a veces? ¿Sabes? O sea, me pregunto cómo esa parte. Y creo que el stand-up es un medio muy útil para hacer esa crítica, porque al final hablas de situaciones cotidianas. O sea, hablas desde un individuo que se tiene que enfrentar a estas situaciones cotidianas, y las criticas y las usas, y se genera una discusión. Y creo que ese es el valor que tiene. O sea,
creo que al final, creo que el género como tal, sí. O sea, te digo, la diferencio como a subirte a contar chistes, o sea, el género del stand-up es ese, es hablar de sí. algo, criticar un tema, porque al final es una puesta en escena, o sea, tienes que contar una historia y llegar a un punto. En cambio, con chiste, pues es primero y segundo acto, ¿no? O sea, Sí. golpe y remate, ¿no? Y en cambio un stand-up sí tiene que ser una situación narrativa, ¿no? Desde la misma instancia. Bueno, pero también hay que ver que el contexto, o sea, yo siento aquí que pesa mucho el contexto. Y en realidad, en México ahorita los tiempos no están muy buenos como para andar haciendo crítica, en general. Y aparte de todo, crítica política, que yo creo que es como a lo que tendría que abocarse. Es lo que necesitamos. Te digo, ¿no? O sea, al final, el contexto es distinto. Y yo siento que aquí en México hace mucha falta la crítica política. Sí, ¿sabes qué? O sea, creo que Broso también se vio superado por su tiempo. O sea, creo que fue un gran auge en justo igual los 90s y 2000, o sea, Wiri Wiri, o sea, hicieron como cosas interesantes. Pero ya nadie más lo hizo y ellos no pueden hacerlo siempre. No. O sea, definitivamente se ven superados por su propio tiempo. Y hace poco Broso tuvo un buen highlight. Sí. O sea, cuando le dijo, "Ya cumplimos, ya hicimos", o sea, así fue de o sea, sí, pero pues no. Hace falta. Sí, o sea, no puedes, ¿no? No puedes hacerlo. y también, o sea, esta sobreproducción del mismo género. O sea, ¿cuántos stand-ups, cuántos los necesarios para que Netflix siga sangrando a para México? que Netflix México seguiremos en pie? ¿Qué hacemos? Otro stand-up. Hagamos otro stand-up. ¿Quién sigue vivo? Sí. A ver, ¿a quién tenemos? ¿Quién no se ha pasado a YouTube todavía? Sí. ¿Quién no está haciendo películas? ¿No? Entonces, y toda esta faramaya es para llegar a este punto, ¿no? O sea, se está generando mucho y muy vacío. O sea, sí, por ejemplo, sí me gusta Daniel Sosa de pronto, pero como que también no llega. Sí. ¿No? O sea, se quedan perdidos en el camino. Uh-huh. Porque al final hace falta un poco más de sustancia. Eso es como lo que importa. Son chistes que terminan siendo huecos. Y al final, como con Richie O'Farrell, que todo el mundo ahora recuerda su ¿sí o no ocurrí? Sí, cosas así. Pero okay. Es un chiste. No digamos, no es un Sticks and Stones. Que a lo mejor hay que guardar todas las distancias que tengamos que guardar. De aquí hasta donde está Dave Chappelle, que Diosito nos lo proteja por mucho más tiempo. Ajá. Mira, respeta. Respeta mi libertad de expresión al respetar a Dave Chappelle. No te diré, güey. Ajá. Pero, o sea, es eso el punto de tratar de construir algo que en realidad pues, presente crítica, ¿no? Sí. Que presente sustancia, que te diga algo. Que al menos ponga sobre la mesa una cuestión a discutir. No nada más pues nada, andábamos chupando y la chingada. ¿Y cómo está el ingeniero Rodríguez? ¿No? Sí. O sea, no quedarnos simplemente en el chiste barato. O sea, no todo el mundo tiene que hacer política. O sea, eso estoy como de acuerdo. No es necesario que todo el mundo haga política. Por ejemplo, el chiste del ingeniero Rodríguez. Vamos a eso específicamente. Estás generando un contexto, un reflejo, ¿no? También importante. Hay gente que ubica esas cosas y dices, ah, claro, ¿no? Y entonces sí hay una narrativa ahí. Entonces yo me pondría incluso a hacer lo básico y decir, bueno, si no me vas a hablar de un contenido con contexto y con carnita, ¿sabes? Bueno, mínimo dame una historia, sí. ¿no? Y de pronto creo que he visto varios. Por ejemplo, Richie, de pronto después ya lo perdí. O sea, sí fue como de, ya se volvió chistes. Ya no se volvió una historia. Y Carlos Vallarta, por ejemplo, él siempre ha sido puros chistes. Sí. Pero lo narra a través de su personalidad, ¿no? O sea, siempre mantiene como un gag, ¿no? Como si estuviera rapeando. Su Joe es... Buenas noches, señores, yo soy Carlos Vallarta, ¿no? Entonces, como que... Sí, o sea, su personaje al menos está bien definido. Exactamente, ¿no? Tienes... Daniel Sosa se me hace narrativo, o sea, tiene cosillas. Alex Fernández, pues está también como que... Siento que también está agarrando una identidad. Sí. ¿No? Pero de pronto hay como... ¿Cómo se llama? La Tutsi, la Tuti, no sé. Hay cosas que de pronto sí digo... ¿De dónde salen y a dónde van? Sí, o sea... Ni siquiera me estás entregando ni una historia, no me estás ni siquiera me estás criticando nada. O sea, literal te estás parando a contar chistes
sobre tu persona, o sea, y es como de, amigos, creo que la baja autoestima también no debería de ser tan buena como para sacarlo, ¿no? Y esta Hannah Gadsby lo dice en su stand-up, o sea, mucho tiempo me burlé de mi peso y de mi lesbianismo, y hoy dije ya no, ¿no? O sea, y creo que es un punto es una decisión valiente porque aparte de todo es un terreno un tanto desconocido para la comedia común. Sí, exacto, ¿no? Y si yo me paro y digo así como de, pues sí, amigos, estoy bien perro moreno, ¿no? Y o sea, sí. ¿Qué? ¿No? Que por ejemplo, ¿eso qué? Ajá, y por ejemplo que aunque Carlos Vallarta sea más de chistes, en ese stand-up donde habla de yo tengo una enfermedad muy grave, compañeros, que se llama soy moreno, ¿verdad? Lo pueden identificar. Es una crítica, o sea, sí, esa narrativa al final sí es una crítica al clasismo, ¿no? A este racismo en México, y dices, qué padre, qué bueno que lo haya, qué bueno que haya un subtexto. Quizás no es tan potente, pero se puede desarrollar, ¿no? Quizás ya no por Carlos Vallarta, porque pues creo que ella también ya se perdió por ahí. Ojalá que no, pero esa es la otra cosa. Sí, discúlpame, pero ese güey lo perdimos cuando terminó en Canal 11 haciendo propaganda, porque eso literalmente es propaganda. Discúlpenme, amigos de izquierda. Morenistas o de izquierda. No vamos a usar aquí motes presidenciales. La verdad es que, o sea, también para poder hacer buena comedia y para poder mantenerte, digamos que no como si esto fuera hip hop y de decir mantenerte real, pero sí mantenerte serio en lo que haces, tampoco te puedes vender. Y más a un régimen. Que te vendas. Sí. O sea, respetar tu trabajo. Lo que decíamos de Taika, o sea, sí está trabajando con Disney, pero pues sí. O sea, su trabajo sigue teniendo una identidad. Sí, y ya hizo como 30 millones para hacer una película de él, ¿sabes? Sí. O sea, sí, y véanlo, o sea, viene de What We Do in the Shadows y se nota, él sigue siendo él, y su personalidad sigue siendo su personalidad. No puedes simplemente ir pues, por ahí, o sea, pierdes mucho de ese respeto que alguien ya te tenía cuando terminas haciendo cosas que nada más por alguien más, o sea, que cuando dejas de hacerlo tú. Y creo que ese es un concepto que aquí también nunca hemos terminado de entender, ¿no? El venderte. Sí. O sea, el volverte comercial, ¿no? Como si el comercial fuera algo malo. Como, no, volverte comercial es increíble. O sea, quiere decir que llegaste a un éxito total económico de tu trabajo. Bueno, para Metallica volverse comercial tampoco fue lo mejor, ¿verdad? No, pero a eso voy, ¿no? O sea, y aún así Metallica se volvió punto de partida, ¿no? O sea, a partir de Metallica ya sabemos que es consumible y que no. Pero a eso voy. O sea, creo que el hecho de volverte comercial no es el problema. El problema es cuando dejas de respetar tu trabajo. Sí, pierdes tu identidad simplemente porque si no, ya dejas de ser comercial. Exactamente, y no digo que eso sea sencillo, o sea, porque tampoco lo creo, te pierdes. ¿no? O sea, pues ya entre todo que lo que tienes que manejar, pues sí está muy cabrón, ¿no? Pero, pues sí, o sea, pues mínimo tómatelo en serio, o sea, si quieres, es más fácil que lo logres tomándote en serio tu trabajo, porque al final es eso, o sea, algo que me caga mucho es esa pose de artista de, güey, no mames, así yo soy tal, ¿no? Y sí. Esa gente nadie la quiere, no caben en ningún lado, amigos, sépanlo. Sí, no, y no porque no quepan, sino porque ustedes no quieren caber. Sí. ¿No? O sea, a eso voy, pues tómate con respeto el trabajo y tu persona, ¿no? Y vuelvo a los chistes, ¿no? De, estoy bien gordo, bien moreno. Y ya, no aplausos y así. Sí. No, así, es que el punto es reírse de uno mismo. Mírenlo, así está bien gordo y bien moreno. Sí. Ajá, no. O sea, ¿qué me ofreces? Porque eso tendría que ser interesante. Sí, porque eso tiene que ser gracioso. Hay mucha gente gorda y morena y no su problema de salud. No por eso. También se estás diciendo que ser moreno es un problema de salud. Lo siento, amigo, ojalá te cures pronto. Gracias, amigo, gracias. Yo también lo espero algún día. Mis ojos eran verdes, güey. Sí, no mames. Échate limón, dicen que los vuelve verdes de nuevo. Muchos genes michoacanos, güey, no se activaron en mí, güey. Entonces me quedé con los ecatepenses, güey. Pero bueno. Pero sí, o sea, el punto de que además de que ser moreno es un problema de salud nacional. O sea, sí es importante, ¿no? El hecho de evidenciarlo. O sea, hay muchos chistes que se pueden hacer sobre la gordura, no necesariamente como el burlándote. Y creo que eso, ahorita que lo estamos viendo, o sea, creo que el respeto a tu trabajo y el respeto a ti mismo también se debe de llevar como a los demás. O sea, la sátira, de hecho, es un arma muy respetuosa, ¿sabes? Sí. O sea, al final no es como de, pues todo hacia la y me vale, ¿no? Hay muchos pips ahí.
Sino se trata como de literal evidenciar. Y ves lo absurdo y de eso te ríes, ¿no? Sí. Es una situación como lista. Entonces creo que justamente hablar de la obesidad en México, hablar de este tipo de cosas sería muy interesante, porque pues no estás evidenciando a los individuos, sino estás evidenciando el problema. Una situación. Exactamente, sí, pues o sea, creo que la gordofobia también se ha vuelto como un trending desde siempre, ¿no? O sea, es como de, ay, miren el gordo, ¿no? O sea, sí, bueno, son temas que tenemos. Son ¿12 años? Bueno, o sea, México ha tenido 12 años desde hace 120. Sí. O sea, sí, la cosa es que sí, güey. No, o sea, son temas que se están abordando mucho en estos tiempos y que es interesante, ¿no? Dejarlos ahí al azar nada más, ¿no? Sí, no, estas partes del bullying, ¿no? Así como de, pues siempre ha habido bullying. Pues sí, güey, ¿por qué? Bueno, sí, pero eso no quiere decir que sea bueno. Sí, exactamente. ¿Has considerado el hecho de que quizás... Sí, ya no bulleen a la gente. Cállate, gordo. No, de nuevo. Sí. Vietnam. No, entonces cállate, moreno. Cállate, moreno. Cállate, enfermo de morenés. De morenitud. Hay gente enferma de morenés, amigos. Pero bueno, entonces creo que ese es un punto importante. O sea, si bien a Netflix México le hace muy bien hacer muchos stand-ups, ¿no? Creo que a la gente no le hace tanto bien, ¿no? Y creo que como consumidores, o sea, sí hay derecho de decir, oye, no quiero eso, ¿no? Y creo que eso es importante. Pero pues también... Pero güey, o sea, aquí es una cosa también que es complicada porque hay mucha gente a la que sí ese contenido es el que... Sí, no les gusta, ¿no? Y a las ficheras fueron tan populares por algo, ¿no? Porque accedían... Güey, Alfonso Sayas era muy buen actor. Sí. Es mi opinión y tienes que respetarla. Sí, claro, por supuesto, amigo. Pero el punto de eso es de que creo que el concepto que alguna vez vi de las ficheras era el hecho de que se concentró bien cabrón mi gato. Sí, yo no sabía que estaba aquí, güey. No, entró el perro gato. El perro gato. O sea, lo que veía de las ficheras era este hecho de que le permitían como a un sector de la población identificarse y acceder como a estos ideales. No decías, porque en ese caso, en ese interés era como de, pues tienen una morra bien sabrosa, ¿no? No era una, eran varias. Ajá, y varias. Pero pues el punto era ese, ¿no? Estos puntos aspiracionales de identificación de un sector. Sí. Ahorita, ¿qué se está generando? Bueno, chingo de comedias románticas de un sector pudiente de la sociedad. Sí. Aspiracional también, pero dices, creo que puedes hacer comedias. Creo que puedes hacer cosas aspiracionales, güey, representativas. Sí, pero están cayendo no necesariamente, demasiado en el cliché nada más. Exactamente, y no necesariamente que tengan que ser representativas a huevo. Sí. O sea, se vuelven representativas al dado que hay tanta diversidad, que puedes hablar de tantas cosas, sí. que te digo, no es como que te vuelvas incluyente porque sí, sino es porque existen muchas cosas. ¿Ves? Ya te dije que veas la película de Pedro Infante, güey. Muy representativa, muy inclusiva, muy deconstructiva. Omar Chaparro siendo la punta de lanza del cine mexicano. Sí, güey. Sí, claro que sí. Por supuesto que sí. Ahí cuando tengas un ratito, güey. Cuando tengas menos prejuicios. Hazme el favor, ¿no? Ahí te encargo, por favor. Cuando tengas menos prejuicios acerca del... Sí. ¿No? Entonces... o sea, creo que sí puede haber exceso y por ejemplo el consumo del cine a principios del siglo pasado, o sea, era eso, pues te puedes llegar, puedes fantasear, o sea, al final el espectro de cosas que te permite el cine, que es lo que estábamos diciendo hoy con 3 ejemplos, o sea, es eso. El cine y últimamente las producciones stand-up, las series, ¿no? El streaming, o sea... Son mar de contenido. Sí, y está cool, ¿no? Por ejemplo, veía Drácula, ¿no? La serie de Netflix, y eran como las novelas, ¿no? O sea, el siglo XVIII, XIX. El siglo XVIII, XIX, pues era eso, ¿no? El escribir, ¿no? Mary Shelley, todos estos clásicos del terror que nacieron de libros. Pues ese era el entretenimiento, ¿no? Ese era el Netflix de ellos. Y después fue el cine y actualmente, o sea, sí es como... Hay tantas cosas que uno puede consumir, como cocaína. ¡Ay! No, hay tantas cosas que la gente puede consumir que... Y al mismo tiempo, tan pocos temas. ¿Sabes? O sea, sí hay muchas cosas, pero como que todas son lo mismo. Entonces, sí, como que... Ojalá hubiera... Estamos al borde de la embolia. Ojalá hubiera... ojalá pudiera verse reflejada la diversidad que existe y no tanto la que
la que aparenta, ¿no? Entonces creo que ahí los creadores y demás, o sea, se pueden llevar a algo a cabo, ¿no? O sea, temas hay, chingo, y ya los hemos estado viendo, o sea, creo que cada temporada de Oscar es como un poco eso, ¿no? Ves como estas muestras, ¿no? Sí. Y cada año pues salen muchas cosas que luego ni te alcanzan el tiempo para ver, ¿no? Y lamentablemente pues se pierden, sí. O se quedan ahí, ¿no? Como Eddie Reynolds y sus Ángeles de Acero, joya de la cinematografía. Nada más hay que guardarnos hora y media para poder ver esa obra de arte. No, entonces creo que sí sería importante pues llamar la atención de los creadores, ¿sabes? O sea, y de los productores. O sea, así es como de, amigos, puedes hacer mucho dinero y se ha demostrado ahí aún con otras cosas. Sin el miedo a innovar. Sí, totalmente. Y creo que sería más benéfico, pero eso es un ideal y posiblemente no. Y yo qué voy a saber, no, yo estoy enfermo, yo soy moreno, amigos, entonces yo qué voy a saber, estoy al borde de mi muerte, o sea. Pero, ¿algo más que quieras agregar? No. Suscríbanse a nuestro canal, amigos. No es necesario. Denos de comer, amigos. Sí. No, pues sí, gracias. Creo que ha sido una conversación muy interesante. Vamos a cambiarle el nombre a no sé, se nos ocurrirá algún nombre en este momento. Pero bueno, y gracias por todo esto. Y pues seguirán viéndonos hablar durante una hora de temas interesantes. Déjenos su opinión por ahí en los comentarios, un like, una suscripción. Dinero, si pueden, como el hada de los dientes, el ratón Pérez, a quien lo conozcan, una monedita debajo de nuestras almohadas. Recuerden que tenemos un gato, entonces cumplimos con las normas del internet. Denos suscriptores. Me odia. Hay gatos. Está gordito. Y pues nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Cuídense. Bye.